Pero para mí resulta mucho más interesante el grupo. Yo fui el que di la lista de 20 como los fundadores, que también ha circulado en internet, donde están incluidos los que yo digo. Y yo sostengo que había otros 20 o 20 y tantos más que no aceptaron formar parte del grupo, no se integraron, pero eran nuestros amigos, coincidíamos y convivíamos en fiestas, en protestas y en versiones críticas sobre el estado de la poesía en ese momento. Nos distinguía precisamente estar inconformes con el status quo de la literatura y de la poesía, al que desde aquel momento veíamos limitado, corrupto, repitiéndose a sí mismo, etc., ¿no? Que por cierto esto acarreó que fuéramos muy odiados y marginados, ¿no? Que a final de cuentas creo que la mayoría no lo tomamos a mal, porque uno sabe que si uno es respondón, si uno es si uno se deslinda del status quo, si se mueve uno por el lado del terreno bastante incómodo muchas veces, difícil incluso de sostenerse, de criticar todo lo que está mal, uno no es bienvenido en el status quo, al contrario, ¿no? Es casi esa metáfora histórica y mítica de la historia del mundo, de que es la gente que es desterrada del paraíso, ¿no? Los disidentes, la disidencia. Y esto está no solo en grupos literarios, en la política misma, ¿no? Para no ir tan lejos, una política clásica del siglo XX, el comunismo de la URSS, todos los que fueron críticos de los errores del status quo fueron asesinados, torturados o tuvieron que exiliarse, ¿no? Como el famoso Trotsky, que por cierto vivió en México, y algunos otros más, ¿no? Que vivieron en otros países también. Entonces nosotros nos tocó ser disidentes del status quo mexicano. Y no hubo, yo creo que ningún intelectual de renombre en el momento, por mencionar dos, vamos a decir, Octavio Paz y Monsiváis, que en ese momento nos odiaron, nos negaron, y hoy se sabe que incluso ellos y sus allegados buscaron la manera de que fuéramos rechazados de todas las editoriales mexicanas, ¿no? Yo creo que en gran medida esto funcionó para que nos separáramos y se considerara casi terminado el, el grupo. Ahora, volviendo yo a la versión no contada, cuando hablo de mi presencia y las otras personas que mencioné, vuelvo a repetir, por ejemplo, casi no se le conoce mucho de su obra, aunque tiene libros interesantes y es un muy buen poeta, Carlos Rodolfo Rodríguez de Alba, o incluso Víctor Monjarás Ruiz, que solo ha publicado 3 libros de poesía nada más, pero es un gran poeta también, como también un gran pintor, un gran artista plástico. Y nosotros veníamos más del movimiento del 68. Y esto es muy notable porque, por ejemplo, yo soy el de más años en el grupo. Yo le llevo 5 o 6 años, por decir algo, a Bolaño y a Papasquiaro. Entonces, cuando yo participé en el movimiento del 68, ellos eran niños, ¿no? De 11 años, o 12, o 13. Y yo ya era un joven de 20, que estaba en la facultad, y yo ya estaba, digamos, fogueado en las discusiones de las políticas radicales de izquierda, que para no extenderme mucho en ese terreno, lo abrevio diciendo que yo me incliné más en la política anarquista, ¿no? Libertaria. Y que por supuesto esto es una influencia muy importante en mi caso. Vuelvo a repetir a Bolaño y a Víctor Monjarás, porque ellos también vienen del 68 y también vienen de aquellas lecturas que no tuvieron los que eran más jóvenes que nosotros del grupo, ¿no? Entonces esta versión creo que ha sido poco, yo no la había explicado de esta manera como ahora, ¿no? Sí, posiblemente en otras entrevistas
dije algo cercano a esto, pero nunca me extendí tanto. Entonces, esta es otra versión que creo debe ser tomada en cuenta. Y esta es parte del conflicto de que me hayan excluido a mí y a Lorena de la Rocha en la última antología, porque ellos aseguran, bueno, la respuesta que han dado de que yo renuncié al infrarrealismo. Es imposible renunciar a algo en lo que tú has participado 3 años, que son los años de más actividad, yo diría de florecimiento del grupo, que son del 75 al 78 aproximadamente. Yo creo que le corto porque seguramente tienes otras preguntas o ideas que hacer, porque por lo pronto ya mencioné, digamos, una parte de la genealogía. No, debo agregar otra cosa, los poetas que vinieron de Sudamérica, que no solo fue de Perú como José Rosas Ribeiro, sino también de Centroamérica, y más al sur de Argentina, que son parte de estos que yo digo que eran nuestros amigos y compañeros y que coincidían en una actitud crítica ante el status quo, ¿no? Okay. En relación a estos poetas que usted menciona de Sudamérica y Centroamérica, ¿cuál fue la relación que tuvieron junto con el infrarrealismo y con ustedes mismos, por así decirlo? Bueno, se dan casos, por ejemplo, de Argentina, Bocanera, que es un poeta, digamos, bien conocido, divulgado, tiene todo un lugar en la literatura y en la poesía argentina y latinoamericana. En el caso de Bocanera y también de Mario Valle viene de Nicaragua. Y estos dos poetas, cuando llegan a México, llegan exiliados por la política porque han militado radicalmente en las protestas y en las luchas de sus países. En este caso, Bocanera en Argentina y Valle en Nicaragua. Entonces, ellos se parecen un poco a los poetas que yo mencionaba, que veníamos del 68. O sea, más formados en la militancia de izquierda y en la política. Y por ejemplo, por decir algo, Valle son poetas muy importantes en su país, con obra en la actualidad muy renombrada, ellos dos, polemizando con Bolaño. Bolaño fantaseaba que él estaba en la izquierda, ¿no? Fantaseó con un cuento diciendo que él se fue a luchar en Chile contra el dictador, cuando él escribió un cuento donde él, como personaje que narra, en el momento del golpe de Estado en Chile, dice que se va a luchar contra el dictador. Pero Bolaño llegó a México siendo niño, entre 11 y 12 años de edad. Entonces hay cosas que son ficción en el cuento, como que llegó, lo encarcelan, y el carcelario era un amigo de la escuela secundaria, cuando la secundaria la empezó a estudiar aquí en México y no en Chile. Ahora, independientemente de que él tiene derecho a escribir ficción, pero mucha gente, incluso chilenos, lo toman como un héroe también de la lucha contra Pinochet, ¿no? Pero en ese aspecto pues fue ficción, ¿no? Y entonces cuando hablaba de estos dos poetas que vienen de la militancia real en la política de izquierda de sus países, pues ellos veían a Bolaño como un niño, ¿no? Infantil respecto a sus ideas de la política, porque Bocanera y Valle, ellos realmente habían sido clandestinos, habían estado en esa lucha y realmente vivían porque pudieron exiliarse en México. O sea, ellos vivieron realmente la lucha de la política de izquierda, ¿no? No en fantasía. Creo que en fantasía también, cuando lo expresan otros poetas como Papasquiaro, que también es más joven, que digo, también era niño en aquel tiempo, pues ellos no tuvieron esa experiencia radical, digamos, ¿no? Y esto hace pues pensar en ideas diferentes y en poemas diferentes, ¿no? Gestados dentro de ese tiempo. Para mi gusto y para mi interpretación, yo no quiero caer maniqueamente en que los buenos somos los que sí tuvimos experiencia militante y los niños que jugaron a la política. No, y yo creo que ambas generaciones vivieron de manera diferente
estas necesidades de cambio, que yo creo que son necesidades eternas, si no, no podría existir la evolución humana, ¿verdad? Y la poesía gestada dentro de estas dos formas de poetas que le dimos vida al infrarrealismo, son compañeras, ¿no? Se llevan de la mano. Y es bueno la experiencia personal de un lado como del otro, igualmente los poemas creados de estas dos generaciones, digamos, de infrarrealistas, ¿no? Maestro, me gustaría hacerle una pregunta. Ahora que toca el tema de la izquierda y la experiencia real y la experiencia ficcional de los dos tipos de poesía y los dos tipos de poetas, perdón, que usted está describiendo, ¿en qué momento surge, no sé si sea como una idea o una necesidad de cambio, como usted lo ha manifestado, pero en qué momento surge esta disidencia? Porque existe la famosa foto, ¿no? Que de hecho creo que es la portada de la antología, en el que están todos los infrarrealistas, bueno, los que participaron en ese momento, afuera de la Casa del Lago, sí. En el taller de Juan Bañuelos. Y Juan Bañuelos, paradójicamente, pues bien se sabe que ya para ese entonces pues formaba parte del statu quo, ¿no? Entonces, la disidencia o digamos la rebeldía con causa, como dicen algunos de los manifiestos, ¿surge antes o después de Bañuelos? Bueno, ahí estaría de nuevo el asunto de las historias generacionales. Yo diría que en los que son los más jóvenes, los que fueron y se pelearon con Bañuelos, en ellos empieza en ese momento. Tendrían 17, 18 años, por ejemplo. Yo tendría 24, creo, ¿no? O 25. Entonces, digamos, los de más edad ya teníamos esta experiencia que señalo, porque es un parteaguas generacional el 68 precisamente, ¿no? Y especialmente para la juventud, no solo de México, sino del mundo, como se sabe, ¿no? Sí. Entonces, digamos, el grupo de más edad ya teníamos años antes haber incursionado en este tipo de proyectos de vida, ¿no? Que no son solo de política, sino de qué es el ser humano, etcétera, ¿no? Y que implica muchísimas ideas en general que yo llamaría revolucionarias, pero que no son solo de índole política o si se quiere marxista-leninista, porque en esas ideas revolucionarias estaba, por decir algo, por mencionar a más gente, no marxistas o no comunistas del partido militante, como llama, por ejemplo, los filósofos de la escuela de Frankfurt, Teodoro Adorno, Walter Benjamin, Marcuse, cuyas ideas y estudios de crítica de la realidad social y capitalista especialmente, pues era muy importante también, ¿no? Pero también muchas otras cosas, las ideas lúdicas también, ¿no? De el gozo de la vida, etcétera, que por cierto Marcuse era uno de los que tenían mucho hincapié en hacer eso, pensar la revolución como algo que se goza, no que se sufre, ¿no? O gozar como un signo de felicidad y de idea de una mejor sociedad, etcétera, ¿no? Que es su tesis de Eros y Thanatos, ¿no? Eros representando la sexualidad, el gozo de la vida en todos los sentidos, desde disfrutar un alimento hasta bailar, y que eso trae a colación aquella famosa frase de las rebeliones juveniles en París, en Francia, cuando decían los jóvenes: mientras más hago la revolución, más ganas tengo de hacer el amor, y mientras más hago el amor, más ganas tengo de hacer la revolución, ¿verdad? Sí, todas estas ideas, estaban muy divulgadas. Hace rato mencioné el anarquismo, también por corrientes anarquistas, especialmente del grupo que se llamaban los situacionistas franceses, que encarnaron las nuevas ideas anarquistas. Pero en general eran también ideas de muchos autores, muchos literatos, novelistas, poetas, etcétera, ¿no? No se diga Rimbaud, como sus ideas
de gozo de la